Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Hoy vamos a estar con 3 temas muy interesantes, comenzando con la final femenina de Wimbledon, que fue protagonizada por 2 checas y muchísima emoción. Luego una entrevista con el director griego Efimis Kosmousandis, que fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Y por último descubrimos o repasamos la historia de un tren legendario que cumpliría 100 años andando en las vías checas. Lamentablemente ya no funciona, pero vamos a descubrir su historia, que es muy interesante, de la mano de la escritora Mihaela Veteshkova. Pero antes vamos a escuchar las noticias del día en la voz de Daniel Ordóñez. Noticias. El primer ministro checo Andrej Babiš declaró este domingo a la televisión checa que no tiene previsto reanudar las reuniones de coordinación con el presidente Petr Pavel en materia de política exterior y de seguridad. Afirmó que el gobierno y el jefe del Estado mantienen posturas divergentes sobre política exterior, por lo que no ve motivo alguno para tratar estos asuntos con el presidente. Asimismo, mencionó que no disponía de tiempo para tales reuniones. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Pavel indicó que propondría retomar los encuentros periódicos entre los máximos representantes institucionales. Según el portavoz del Castillo, la sede presidencial, Vít Kolář, Pavel seguirá buscando la cooperación, ya que considera fundamental la coordinación entre las autoridades constitucionales. ¿Por qué debería coordinarme en algo? Tenemos nuestra propia política, contamos con la declaración programática del gobierno. No quiero formar parte de su campaña. No tengo tiempo para seguir reuniéndome con él, declaró Babiš a la televisión checa. Los bomberos continúan sofocando los escombros humeantes del almacén del histórico complejo industrial de la empresa de calzado Batya en Zlín. Las autoridades siguen recomendando a los residentes que no abran las ventanas. El incendio aún no está totalmente extinguido y es probable que el proceso lleve varios días más, declaró este lunes por la mañana Lucie Jaborzíková, portavoz del Servicio Regional de Bomberos. El edificio número 34 se incendió la mañana del jueves 9 de julio y se derrumbió parcialmente esa misma tarde. Detectives de la policía e investigadores de incendios trabajan actualmente para determinar la causa del fuego y el alcance de los daños. 6 dotaciones de bomberos se encuentran aún desplegadas en el lugar, pero ya se ha reducido el perímetro de seguridad y se han reabierto varias calles circundantes y algunos de los edificios de la administración cercanos. Un almacén de patinetes eléctricos de 5.000 metros cuadrados se incendió en Čelakovice, cerca de Praga, provocando el derrumbe de la estructura en la mañana de este lunes. Los bomberos, con la ayuda de maquinaria pesada y equipos especializados, lograron controlar el incendio poco después de las 9 de la mañana de este lunes, según informó Teresa Sikorova-Fligerova, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate de Bohemia Central. Más de 20 dotaciones de bomberos intervienen en el incidente. No se han registrado heridos y aún se desconoce el alcance de los daños y la causa del incendio. El Ministerio de Transportes ha recibido ofertas de 3 consorcios para completar el tramo de la autopista D35 entre Opatovec y Mohelnice mediante un modelo de colaboración público-privada. El Ministerio podría seleccionar al candidato más adecuado en septiembre. Las obras de este tramo de 35,4 kilómetros podrían iniciarse este mismo año, según declaró Lenka Hamplova, directora de la sección de Economía e Infraestructuras del Ministerio. Este tramo es especialmente importante porque completará una autopista que supondrá la alternativa norte a unir Bohemia y Moravia en la República Checa y ofrecer una alternativa a la autopista entre Praga y Brno, siempre colapsada de tráfico. Las ofertas fueron presentadas por el consorcio Litmo, en el que está integrada también la empresa FCC, Concesiones e Infraestructuras Española, luego el grupo Via CM y el consorcio V-Alliance 35. Litmo propuso un costo de 3.139 millones de euros, Via CM de 3.545 millones y Via Alliance 35 2.940 millones de euros. Ahora será el Ministerio quien evaluará las ofertas.
Zetor Tractors, la empresa con sede en Brno, pone fin a la fabricación de tractores en dicha ciudad tras 80 años de actividad. Las operaciones se trasladarán a la India, ya que la dirección de la empresa considera ineficiente la producción en Europa. La sede central y el centro de desarrollo de la compañía permanecerán en Brno, junto con el negocio de repuestos y el centro de distribución. El cese de la fabricación afectará a 33 empleados, según anunció la empresa. Desde 2024, Zetor venía ensamblando tractores en Brno utilizando el inventario de piezas existente, tras haber interrumpido previamente la fabricación de transmisiones y motores. El año pasado, Zetor Tractors empleaba a 150 personas en Brno. Como razón principal para el cese de fabricación, en Brno está el precio de los materiales en Europa, especialmente el acero, los plásticos, el aluminio y la energía, dijo la empresa. Y para este martes se esperan temperaturas cálidas y tormentas en la República Checa. Por la mañana, especialmente en el este, habrá cielos aún despejados, pero por lo demás la nota predominante será mucha nubosidad y chubascos en la mayor parte del territorio o tormentas que en algunos puntos pueden ser muy fuertes, llegando a producirse ráfagas de viento de hasta 90 km por hora y lluvias torrenciales y hasta 2 centímetros de granizo. Por la noche las precipitaciones irán en disminución. Las temperaturas máximas se situarán entre 25 y 30 grados, pero en el sur de Moravia se llegará a los 32. Y estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional. Linda Noskova y Karolina Muchova protagonizaron la primera final 100% checa en Wimbledon, en un partido que desbordó de emoción incluso una vez terminado. Noskova, de solo 21 años, se quedó con el título y su presente ilusiona a todo el tenis checo. Algunas noticias se repiten en el tiempo, pero por diferentes razones siguen siendo noticia. Por ejemplo, cuando llega la época de Navidad, en Chequia se habla de si caerá o no nieve y cuánta. Tanto el clima como la noticia son inevitables. Lo mismo parece suceder con las tenistas checas en Wimbledon. Cada vez que se juega este torneo, el más prestigioso y antiguo del mundo del tenis, las checas se acaparan de algún titular. Este año, por supuesto, no fue la excepción. De hecho, la edición 2026 tuvo algo aún más especial, por un hecho que se dio por primera vez en la historia. Quienes protagonizaron la final fueron dos checas, Linda Noskova y Karolina Muchova. La última vez que dos tenistas del mismo país llegaron a la final del torneo fue en 2009, cuando las hermanas Williams destruyeron el césped del All England a puro misil de derecha, saque y revés. En esta final 100% checa, la joven Noskova, de solo 21 años, se quedó con el título por 6-2, 5-7 y 6-3. Aunque los checos no suelen ser caracterizados como gente muy dramática, al partido le sobró emoción tanto durante el encuentro como después. Durante, porque Noskova tuvo 3 puntos para campeonato cuando Muchova sacaba 2-5 en el segundo set, oportunidades que no pudo concretar. Luego Noskova sacó 5-3, game en el que dispuso de un cuarto punto para campeonato y que también se le escapó. El siguiente game, con la escapista Muchova sacando 4-5, apareció otro breakpoint que tampoco pudo convertir. Fueron 5 los match points salvados en total que le permitieron a Muchova volver al partido cuando parecía imposible. Así es el tenis. Lo cierto es que al final de ese segundo y dramático set, Noskova parecía aturdida, y literalmente lo estaba, ya que incluso llegó a taparse los oídos mientras se dirigía a su banco tras sufrir el quiebre de su servicio con el que podría haber terminado el encuentro. Pasado el huracán del segundo set, Noskova se repuso y logró finalmente cerrar el partido con un contundente 6-3. Pero las emociones no terminaron con el score final. Ambas checas, en sus discursos de agradecimiento, harían reír y llorar a todos los afortunados presentes que presenciaron este bello capítulo del deporte blanco. Muchova fue la primera en pararse frente al micrófono. Deshecha en lágrimas, volvió a sacar fuerzas de vaya uno a saber dónde para lanzar un chiste que se convirtió en un titular incluso utilizado en las redes oficiales de Wimbledon. Es muy difícil decir algo en este momento, pero voy a empezar por Linda, mi ex amiga. Linda, my ex friend. Pasada la broma entre las ex amigas, la finalista del torneo no escatimó en elogios para su compatriota. You're so young and this was your first final of Grand
Eres tan joven y esta fue tu primera final en Grand Slam. La manera en que manejaste la situación y cómo jugaste fue realmente increíble. Pero además, y aún más importante, eres una muy buena persona. Felicitaciones para ti y para tu equipo. Te has merecido este triunfo. Cuando llegó el turno de Noskova, a pesar de la madurez demostrada durante el partido, la ganadora no pudo esconder que tiene apenas 21 años, al comenzar también bromeando sobre el momento antes de lanzar unas palabras tan potentes como sus golpes. Ni siquiera sé cómo sostener este trofeo. Eso es lo primero que debo decir. Todo esto se siente increíble. Todos los partidos han sido tan difíciles, tanto mental como físicamente. Y especial hoy. Nunca es fácil cerrar el partido, ganar el último punto. Caro, realmente me hiciste trabajar mucho para conseguirlo y no te lo perdonaré. Pero como has dicho, somos amigas y estoy muy feliz de haber podido compartir mi primera final de Grand Slam contigo. Creo que hoy hemos hecho historia. Pero la historia justamente no terminó ahí. Todavía había lugar para una nueva lluvia de lágrimas, y esta vez no solo de las jugadoras y sus familiares. La situación no era para menos. Noskova se acercó una vez más al micrófono con la voz quebrada y agradeció a su madre Ivana, fallecida hace 2 años tras una larga lucha contra el cáncer, precisamente durante la víspera de este torneo. Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, mi mamá. Sin ninguna duda, hoy no estaría aquí parada si no hubiera sido por ella. Con su éxito en la edición 2026, Noskova se suma a la lista de tenistas checas que han sabido coronarse en el césped sagrado de Londres. Nombres como Navratilova, Novotná, Kvitova, Vondrousova, nombres checos que si no aparecen en la final, al menos llegan a semis o se quedan con el título de dobles. Nombres que todo indica seguirán apareciendo. Noskova apenas tiene 21. Pero las checas este año también se quedaron con el título de dobles junior gracias a Jana Kováčková y Kateřina Zajíčková. Y la noticia, por más que se repita, seguirá siendo noticia porque de normal no tiene nada. El director griego Eftimis Kosemoun-Sanidis, premiado en la sección próxima del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari, habla de Almost a Whole Person, una película que mezcla herencia, cuerpo y emoción y que impactó al público con su mirada honesta sobre la fragilidad humana. Quedan con Juan Pablo Bartaza. Θα χρειαστώ λίγες μέρες ακόμα για την εξόφληση. Δεν έχει τίποτα. En uno de sus ensayos, Ernesto Sábato lanzó una idea tan provocadora como luminosa. Solo una sociedad como la griega, tan obsesionada con el cuerpo, podía inventar una filosofía tan abstracta. Esa tensión entre lo físico y lo conceptual late con fuerza en Casi una persona completa, la película del griego Eftimis Kosemoun-Sanidis, que acaba de ganar el premio a Mejor Director en la sección próxima de la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Estrenada mundialmente en el imponente Teatro Municipal, la película sacudió al público no solo por su atmósfera inquietante, sino también por algunas escenas de sexo explícito, algo poco habitual en el festival que generó sorpresa inmediata en la sala. Es una película que trabaja mucho con lo físico y los cuerpos, y creo que el acto sexual en sí es una culminación de lo físico, o al menos puede serlo. Considero que la desnudez es algo muy cotidiano para todos. En realidad, nos duchamos cada día, tenemos relaciones sexuales una vez cada no sé cuánto, orinamos, hacemos
Ya sabes, cuidamos a nuestros padres enfermos y a nuestras parejas. Y es algo muy cotidiano. Y me gusta cuando tratamos los cuerpos y la desnudez de una manera más casual. Pero también el punto más explícito de la película llega en el momento en que la pareja de la historia llega a la idea de que juntos casi forman una persona completa, lo cual es además el título de la película. Y pensé que representar eso físicamente iba a tener sentido. Agrega Zanidis que esa exposición de lo físico y la intención de mostrar cómo los cuerpos se conectan, se sostienen y se mueven, tuvo un correlato en el rodaje, ya que sufrió una seria lesión en la espalda. La película sigue la historia de Ilias, un joven endeudado que viaja a una isla remota para reclamar la herencia de su padre, con quien estaba distanciado. Lo que considera un trámite sencillo lo lleva a descubrir verdades profundas sobre su padre, sobre sí mismo y sobre la necesidad de conectar con los otros. Una idea que tuvo buena resonancia en Carlo Vivari. Estar aquí me hace súper feliz. Es un festival fantástico. Siempre tienen películas muy arriesgadas en su programación. Karel y todo el equipo realmente confiaron en la película y estoy muy agradecido. Es mi primera vez aquí, mi gran debut. La proyección fue muy emotiva y el teatro es increíble. Me gusta mucho la vibra del festival. Estoy aquí desde ayer, así que no he visto nada más todavía, pero estoy encantado de estar aquí. Un momento entretenido sucedió antes de esa proyección, cuando prácticamente casi todo el staff que participó del rodaje subió al escenario a saludar al público, se sacaron una foto grupal y luego se quedaron todos viendo la película, lo cual les permitió percibir en vivo cada una de las reacciones de la sala. Podía sentir que de alguna manera estaban participando en la película y me sorprendió porque algunos chistes, creo que la película tiene humor, o al menos esa también era mi intención. Y no estaba seguro, porque es la primera proyección pública que hacemos, de que el humor pudiera conectar con el público y especialmente a un público que no es griego. Así que me sorprendió bastante ver eso, para ser honesto. No lo esperaba y me gustó. Pero no solo el humor, sentí que el público estaba involucrado en muchas escenas diferentes y entendí que no mucha gente se fue del cine, lo cual me pareció algo bueno. En entrevista con Radio Praga, la jurado mexicana Estrella Araiza comentó que le había gustado mucho cómo esta historia griega va enlazando de una forma bastante inesperada los distintos episodios del viaje que emprende el protagonista, mientras que el propio director asegura que le gustan las películas en las que el espectador quizás no termina de entender ni conectar todos los elementos, como sucede por ejemplo en este film, cuando entre escenas de velorio y de sexo se cuela una referencia erudita al filósofo Martin Heidegger. Solía amar a Heidegger, en algún momento estaba obsesionado con él. Es muy interesante y muy controvertido, y me gusta la idea de traer algo hacia la película, porque él tiene esa idea de que solo puedes vivir plenamente el tiempo presente cuando tienes un recordatorio constante de tu futura muerte, o algo así. Me gustaba trasladar algo de esa idea a la película, que también es una puesta en escena de un casi fin del mundo. Ganador de un premio importante en el prestigioso Festival de Karlovy Vary, Zanidis no pierde de vista que está en el país de Franz Kafka y de su célebre Carta al Padre, y es justamente en esa clave que él resume su película para quienes aún no la vieron pero podrían sentirse atraídos por hacerlo. Diría que es una historia de padre e hijo que finalmente se transcribe en una eventual historia de amor o algo así. La periodista y escritora Mijaela Beteshkova revive su recorrido en el emblemático ya retirado tren Flecha Eslovaca, Slovenska Strela, y cuenta cómo esa travesía inspiró un libro infantil que busca acercar a las nuevas generaciones la historia, la ingeniería y el espíritu ferroviario del país. Quedan otra vez con Juan Pablo Bertaza.
Aunque es un tren checo, el Flecha Eslovaca, Slovenska Strela, recibió ese nombre porque estaba diseñado para unir rápidamente Praga con Bratislava en la entonces Checoslovaquia. El legendario tren aerodinámico y color rojo de Tatra se puso en marcha el 13 de julio de 1936, por lo que cumple este mismo lunes 90 años de historia. Y a pesar de que dejó de ofrecer un servicio regular en 1953 y desde entonces solo volvió a circular ocasionalmente, sigue siendo un símbolo de innovación técnica y orgullo industrial. De hecho, mucho tiempo después, el 3 de mayo de 2024, la periodista y autora Michaela Beteshkova formó parte de un reducido grupo de personas que tuvo la suerte de viajar en ese mítico tren en dirección Koprivnice-Vsetín. El recorrido duró unas 2 horas y desde entonces el Flecha Eslovaca no ha vuelto a salir con pasajeros y, según agrega ella con tristeza, probablemente ya no vuelva a hacerlo. Lo que sí está a disposición es, por suerte, el fruto de esa experiencia, el libro que ella misma escribió a raíz de ese inolvidable viaje. Dlouhá léta jsem věděla, že existuje geniální vynálezce a vsetínský. Durante muchos años supe que existía un inventor genial de Vsetín, llamado Josef Sousedík, pero nunca llegó el momento de pensar más profundamente en él ni de ocuparme de su vida, aunque yo misma nací también ahí. Y en el transcurso de 2 o 3 meses ocurrieron muchas cosas que realmente me llevaron al depósito acristalado de Koprivnice. Ahí el guía me abrió las puertas de Slovenska Strela. Pude no solo entrar en el tren, sino que cuando sonó el silbato de Slovenska Strela, el tren, con unos pocos pasajeros, salió conmigo en dirección de Koprivnice hacia Vsetín. Y quizá allí nació la idea de que quería transmitir la experiencia de ese viaje, el concepto casi misterioso del Slovenska Strela y también la gran historia del olvidado Josef Sousedík, contada también para los niños. Puede sonar un poco raro, pero era algo que en ese momento me fascinaba y sentí la necesidad de escribirlo. V té době fascinovalo a měla jsem potřebu se z toho vypsat. Asegura Michaela que durante la escritura del libro lo que más le llamó la atención no fue quizás el propio tren, sino la historia de su creador, Josef Sousedík, quien además de llegar a tener en su haber 50 patentes, incluido el sistema híbrido que hizo posible el desarrollo del Strela Eslovaca, también fue alcalde de Vsetín entre 1937 y 1939, cargo que obtuvo por su prestigio técnico, su liderazgo local y su reputación como empresario innovador. En efecto, Michaela no duda en expresar que con ese sistema genial de propulsión que asignó al vehículo, él realmente se adelantó a su tiempo. Mientras hoy hablamos de electromovilidad, él ya en ese entonces recorría las colinas de Valašsko con su propio invento. Esto fue lo que más me fascinó. Pero lo más impactante para mí fue enterarme de la conexión entre Sousedík y la resistencia antifascista en la región de Vsetín, cuando actuó con tal valentía que sacrificó su propia vida para no traicionar a sus amigos y compañeros de la lucha en pleno 1945. Quise incorporar también este aspecto en la historia de mi libro Flecha Strela. Es decir, a través de Sousedík fui descubriendo el fenómeno del Flecha Eslovaca en todo su esplendor. Skrze Josefa Sousedíka jsem objevovala fenomén slovenské strely. Destaca Michaela que algo importante a tener en cuenta es que en el Flecha Eslovaca solo podían trabajar hombres bajo el argumento de que las mujeres no estuvieran sometidas a una labor tan exigente durante las 4 horas y 18 minutos que duraba en total el viaje. En definitiva, lo que más la fascina es que hace apenas 90 años existiera aún un universo tan peculiar. Když si představím, že ta slovenská strela jezdila. Me gusta imaginar cómo viajaba la gente en el Flecha Eslovaca, sentados en esos asientos acolchados de terciopelo color capuchino, con las piernas cruzadas, bebiendo café en tazas blancas con ornamentos azules, leyendo periódicos en blanco y negro, conversando y viviendo realmente esas 4 horas y 18 minutos dentro del tren. Esa sensación me fascina profundamente. Y yo misma intenté imaginar todo eso cuando viajé en ese tren.
Claro que al tratarse de un monumento cultural nacional no se podía ir al baño, no se podía comer, casi no se podía beber y había que tratar al vehículo con el absoluto respeto que se debe, por lo que tuve que hacer un gran trabajo de imaginación para recrear los viajes originales. A musí se k tomu exponátu chovat s úctou. Siguiendo ese tren de pensamiento, cuenta Mijaela que desde que hizo aquel viaje suele imaginarse que vuelve a subirse al Flecha Eslovaca, no necesariamente sola, pero muchas veces sí en silencio y mirando por la ventanilla, ya que asegura que cuando viaja en coche o en tren suele dejar fluir sus pensamientos. Ku podivu jsem celou knížku Strela napsala. Curiosamente, de hecho escribí todo el libro Flecha en el tren. De verdad, a mí misma me sorprende. Y si pudiera encontrarme con Josef Sousedík, creo que le daría las gracias. Definitivamente haría esto. Asi bych mu poděkovala. To asi jo. Uno de los aspectos que más resalta de esa gran figura con la que se siente tan agradecida es el hecho de que Sousedík naciera en condiciones muy poco favorables en el contexto de una familia muy pobre y con muchos hermanos que tenían incluso que compartir los zapatos, y asegura que al principio, cuando él intentaba relacionarse con chicos de familias más acomodadas y con mejor educación, lo miraban por encima del hombro, justamente porque era pobre, todo un outsider. A vemte si, že on z toho outsidera se špatně rozdanýma kartama. Y mira cómo son las cosas. Ese outsider que no tenía la posibilidad de estudiar en una escuela formal y solo pudo terminar la primaria en una escuela nocturna, terminó haciendo del defecto virtud y siguió siendo siempre muy humilde. Los obreros de su fábrica lo tuteaban, él iba siempre con ropa de trabajo y hablaba con ellos como iguales. Los tenía en cuenta, les consultaba problemas y mejoras técnicas, los consideraba su equipo avanzado hacia un objetivo común. Esto es lo que me fascina y no es una visión idealizada. Hablé con su hijo, Tomáš Sousedík, consulté archivos e incluso tenemos en la radio una grabación de su voz y un breve discurso suyo. Todo encaja. Krátkého proslovu a všechno do sebe zapadá. Nejrychleji spojí západ s východem republiky a srdce Čech se Slovenskem přes Moravu. Skutečností, že i v tomto dvojkolejném spojí získáváme. Aunque reconoce que no es del todo optimista al respecto, Mijaela dice que la aventurera historia del Flecha Eslovaca debería inspirar a los jóvenes de hoy a interesarse tanto por la técnica como por la historia, en un país que intenta enlazar pasado y futuro a todo tren. Amigos, hasta aquí nuestra emisión de hoy. Les agradecemos por haber estado del otro lado y también a Pavel Cajón por su ayuda desde los controles. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.